Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a un video más de cómo hacer. Disculpe que no mire bien, el sol me tapa. Bueno, hoy estaremos trayendo este nuevo modelo que vamos a hacer. Es un cono curvo, sí, ese nombre se va a quedar cono curvo por la forma acá media cortada que tiene. Miren, cono de 40 centímetros de altura, ya está rajeado y todo. Solamente nosotros podemos hacer platos. Lo pintamos y queremos platos, te hablo de platos y te hablo de platos. Tenemos una lista de reproducción de solamente platos cuadrados, platos redondos, platos con malla. Si eres nuevo, te invito a que te suscribas al canal para que si YouTube te avise cuando subo nuevo contenido. Y no te olvides de seguirme en Instagram y Facebook. Y suscribirte obviamente porque se vienen más modelos. El próximo video que va a ser unas manualidades de cemento que ya van a ver que nos sirve para ganar mucho dinero si le ponen empeño. Así que, sin más que decir, comencemos. Bueno, ya en la mesa tenemos nuestro molde de cemento que ya hemos hecho. Bueno, he enseñado cómo hacer un ejemplo de moldes. Este tamaño no, pero más o menos se den una idea. Si quieren que le enseñe cómo hacer moldes de ese tamaño, déjame en la caja de comentarios para yo saber. Y vamos a forrarlo con papel de cemento o cualquier otro papel que usen ustedes. Yo prefiero el cemento ya que es un poco más grueso, ¿no? Y dura más para más macetas, más para hacer más, ¿no? Forramos. Voy a hacer un poco rápido ya que este modelo lo he hecho, bueno, en tamaño. Si no ha visto, corre a ver mi lista de reproducción. Este video va a ser para los nuevos y para el nuevo, la nueva forma que va a tener, ¿no? Y está muy buena, ¿no? Forrarlo. A ver si se enfoca bien, si está bien enfocado, ¿no? Si sobre estos pedacitos, a ver, voy a mostrar bien porque no se nota, creo. Miren, papel de acá abajo podemos ir rompiendo el problema. De igual manera el otro. Así que voy a tratar de enfocarlo bien. A ver, para que se vea toda la maceta. Ahí está. Y perfecto, ¿no? No tanto. Ahí está, listo. Nuestro marco, nuestro GB. Que he enseñado que si no hay este tipo de GB, si no ha visto, ahí explico de qué material es. Acá dejar un video por acá, para que vayas a verlo. Si no encuentras eso, tengo otra opción que también te dejo ahí, así que corre a verlo. Y la otra opción, voy a utilizarlo, si no es este, en el próximo video voy a usar la manguerita que tanto me piden. Así que suscríbete al canal, dale like, compártelo, que hay más novedades este año. Mezcla 2 de cemento, 2 de arena, diré, siempre me confundo. 1 de cemento, la arena es arena de construcción, arena de playa, arena de río. Listo, formamos como un aro alrededor de ella y comenzamos a jalar, ¿no? Los que ya conocen el canal ya saben cómo es la técnica, ¿no? Si eres nuevo, te invito a que veas todos los moldes que hemos hecho. Seguirme en mis redes sociales como Instagram y Facebook. Después los adelanto. Hoy creo que me excedí. El cable no alcanza a ir más allá. Y era por este lado. Vamos a seguir haciendo. Disculpen, esto se mete. Listo. Procedemos a cortar. Siempre al ras.
pueden manejar las dos manos mucho mejor. A la base. Así que vamos haciendo. Escríbame de qué país me ven, de qué país o qué ciudad. Yo soy de Lima, Perú. Sacamos con la misma, 2 de arena, 1 de cemento. No sé dónde dejó mi mascarilla. Ay, voy a romper esto, muchachos, porque está que me fastidia. Listo. Ya, la base vamos aplastando, vamos a hacerlo un poco rápido. Pero el modelo que vamos a hacer lo he visto, pero en macetas, ¿cómo se llama este material? Fibra de vidrio. Lo vi y dije, wow, ¿por qué no hacerlo en cemento, no? ¿Qué me impide? Nada. Solamente tus límites, hasta donde tú quieres hacerlo. Sacamos. Limpiamos siempre. Todo lo que sobra, ya saben, al mismo recipiente. Vamos a poner nuestro alambre. Vamos a apresurarnos un poco para no hacer largo el video. Recuerden que el modelo va a ir medio curviado, así que hay que ponerlo más o menos por acá. Hay que calcular más o menos 4 dedos bien estirados, yo desde la mesa, que por ahí está el alambre, ¿no? Hay que ponerle una vuelta nada más, a ver. Cortamos. Guardamos nuestro alambre. Pero no hay interrupción en el sonido, ya que está chocando cada rato el cable. A ver, tratamos de enroscar. Listo, ahora sí lo tengo. Listo, hasta esconderlo, nada más. Y podemos ir, si sea, secándolo. Nuevamente limpiamos. Importancia del secado es para que, digamos, la mezcla se mantenga en su lugar mientras le vamos a seguir trabajando, ¿no? Es importante eso. Sacamos más mezcla, que hemos agregado agua de lo que ha sobrado, y lo vamos a ir agregando, ¿no? Calculamos si está bien, seguimos. Vamos a ir rellenando. Si hemos hecho, digamos, a la primera que hemos alzado, al principito, regular mezcla, bueno, ya casi no hay nada que rellenar. Simplemente poco.
que nos damos la vuelta para continuar. Rellenando. Si vemos que está un lado muy grueso, vamos sacando para el momento de asar nuestra regla o algo no nos tome más tiempo, ¿no? ¿Vieron? Ya está rápido. A ver. Vamos a sacar esto. Listo. A ver, procedemos a darle un secado. Recuerden el secado uniforme. Vamos raspando al ras. Limpiamos. Ahora vamos a con una regla que tengamos, vamos a ir raspando. Yo no utilizo regla porque mi techo me lo impide, es muy chato, muy bajo. Vamos a hacer al pulso. Ustedes pueden usar una regla. Yo uso solamente la plancha. Cuéntenme qué tal la han pasado en este año nuevo. ¿Han pasado bien con la familia? Es que la pregunta es muy tardía, pero me interesa leer sus comentarios, ¿eh? Si me escriben. Vamos raspando así. De igual manera el otro lado. Ya, listo, fácil. Si queda hueco o algo, vamos parchando. Acá, si está muy, digamos, aguachento, podemos darle una secada más. A mí sale un poco aguachento. Ahora procedemos a hacerlo de arriba. Vamos a raspar, a ver si está bien. Sí, casi bien, poco. ¿Saben? Formamos nuestro charco. Sin miedo al éxito. Secamos. Tengo muestras de más pequeño, así que corre a ver en mi canal con lo más pequeño, con otros diseños, con borde también. Si no lo has visto, corre a verlo para que te vayas familiarizando. Pulimos, ¿eh? Para eso nos sirve este charquito, para tapar algunos huecos.
Listo. Ahora sí, volvemos a secar. La última que hubiese. Listo. Una limpiada. Y ahora sí, volvemos a raspar. Ya sacando todo, ¿no? Poner el otro lado. Sacamos simplemente lo que ya está seco, ¿no? Lo que hemos echado el polvito. Listo, ¿eh? Ahora damos una pequeña pulida. Pulidas cortas, le digo yo. Ya que después va a ser al final va a ser la pulida larga, ¿no? Pulidas cortas. A ver. Tapamos el problema. Listo. Ahora vamos a sacarlo de arriba, ¿no? Frotacho, maderita, achatamos esto. Nuestro curva que ya enseñado cómo hacerlo también en el mismo video que les dije que voy a hacer de la manguerita. Así que poco a poco estamos dando toda la información. Es que es varias información y ya. Póngase de cualquier lado. Orificio para el drenaje. Muy bien. Ahora la pulidas largas. Un poco acá la vamos a aplastar. Vamos a hacer primero un repaso de pulidas cortas para tapar mayormente la parte de acá arriba que deja marca a veces. Recuerden que abajo no es necesidad que quede bien, ya que vamos a hacer el diseño y simplemente va a desaparecer, ¿no? Como es la pulida larga, simplemente, bueno, si tienen mesa redonda o no tienen el cable que yo tengo para conversar, pueden hacer una vuelta y darse todo. Yo lo hago en dos partes.
ya que, a ver, miren acá. Y ahora el otro. ¿Ven? Miren cómo va quedando, ¿no? De igual manera hacemos el otro lado. Incluso como es el más grandecito, podemos hacerlo en 3, ¿no? Para que pueda abarcar, ¿no? A ver, hacemos uno más por si acaso y el último, ¿eh? Listo, nuestra esponja para tapar imperfecciones, sin más que hacer. Limpiamos, como ven, limpiamos nuestro GB, la manguerita, y esperamos unos 10 minutos para hacer el diseño, así que a esperar. Bueno, ya pasó unos 15 minutos, ¿sí? Y he hecho, como ven, acá a ver, disculpen. Ya he hecho acá la marca, miren. Del mismo lado está, del otro lado está de la misma manera. Recuerden que el alambre lo hemos puesto de altura de 4 dedos. Mayormente que esta va a ser la parte más alta. Ahí están los 4 dedos. Es exacto, y acá el alambre lo puse un poquito más. Ustedes si quieren el alambre lo ponen un poquito más, siempre tiene que haber un margen de error. Y acá la parte baja normal. Voy a ir cortando, tal vez no esté narrando lo que estoy haciendo. Ya como ya conocen en el canal, ya he hecho varias veces, no exactamente este modelo, pero sí, la misma forma ir cortando. Así que simplemente es ir cortando con un cuchillito y ir sacando, nada más. Así que voy a hacerlo, capaz no hable, así que mucho hablo a veces. Como he hecho, miren, disculpen, miren, miren la diferencia acá, si no de la diferencia de color, ¿no? ¿Ven? Listo, nada más. Acá ven, crea como una especie de todo hasta arriba, ¿eh? Así que esperamos un día para que seque y lo desmoldamos y vemos qué bacán va a quedar nuestro acabado. Bueno, ya pasó un día. Miren, acá les hemos desmoldado la maceta. Si eres nuevo o estás suscrito y no has visto cómo se desmolda, te dejaré un video acá para que vayas a verlo. Ahí te indico qué tiempo se desmolda y todo. Así que te recomiendo que veas el video. Ahora simplemente la vamos a pasar con una lija. Vamos a pasarle todo alrededor y de la forma, ¿ok? Que voy a lijarlo un rato, no puedo con una mano y vuelvo. Miren, ya lo he lijado. Miren qué bonito acabado. Miren de lejos. Miren la forma, ¿eh?
Miren. Nos ha quedado espectacular. Así que vamos a tarrajearlo y muestro el resultado. Y bueno amigos, miren, este es el acabado final. Miren, ya curado y tarrajeado la maceta. Aún falta que seque el tarrajeo, pero miren cómo nos ha quedado. Espectacular, ¿sí o no? Con un modelo curvo. Modelos exclusivos de cemento no he visto muchos así, o prácticamente no he visto de cemento, he visto de, como mencioné en el video, de fibra de vidrio, pero es una buena opción. Nuestro plato lo podemos pintar al color que deseamos y podemos ganar dinero con modelos exclusivos. Así que si te gustó el video, suscríbete al canal y nos vemos hasta el próximo video.